Buenos días a todas las personas que se encuentran con nosotros. Hoy jueves 1 de septiembre tenemos la primera capacitación de reforma de estatutos. La reforma de estatutos a la luz de las normas legales vigentes en Colombia. Con nosotros moderando está Gladys Casadiego, jefa de prensa y publicaciones de ASDEM. Gladys, por favor, buenos días. Buenos días, ¿cómo están a todos? Sí, hoy, como lo dice nuestra chica auxiliar, Manuela, hoy estamos iniciando con el Comité de Ruta de Estatutos estas capacitaciones. ¿Qué ha pasado últimamente? Bueno, en el 2019 la Asamblea General aprueba que hagamos una reforma de estatutos, ¿cierto? Y así se han ido organizando. Ahorita, este año, en la Asamblea de Delegados, empezamos a nombrar un comité para que iniciara esta ruta, para que empezara a organizar, y esto ha sido posible gracias a 12 delegados y a una representante de la Junta Directiva, que en este caso soy yo, que me eligieron en esa asamblea. Entonces, nosotros hemos trazado una ruta. Como ustedes verán, empezamos primero a hacer unas motivaciones, trazamos la ruta, empezamos en la Asamblea General, la presentamos, en las comunas también empezamos a hablar, a decir todo lo que íbamos a hacer. Y ya en una de nuestras sugerencias que nos dio esa Asamblea de Delegados es capacitar a todos. Entonces, hicimos unos formatos, ¿cierto? Le mandamos 8 preguntas para mirar la base, para hacer como un análisis previo de qué querían, nuestras bases, que se les capacitara, y nos arrojaron unos temas de capacitación. Por eso hoy iniciamos con esta capacitación. Vamos a estar todo el mes de septiembre. Vamos a estar durante todo el mes de septiembre capacitándonos. Los jueves vamos a estar, que iniciamos hoy, 1 de septiembre, de 8 a 10 de la mañana. Pedimos disculpas hoy por el tema de la transmisión. Estábamos organizando unos detallitos que nos hacían falta. Y los martes vamos a estar de 4 a 6 con diferentes capacitadores de diferentes escuelas sindicales de la ciudad. Entonces vamos a estar ahí para que ustedes conozcan, para que miren cuál es la mejor manera, para que estén capacitados. Luego ya en el mes de octubre, a principios del mes de octubre, vamos a iniciar nuestra primera gran sección, donde en las instituciones educativas todos los asociados de ASDEM van a tener un formato y van a estar ahí, vamos a estar haciendo los estatutos, la reforma, parciales o totales. Eso lo hacen ustedes desde las bases, eso ustedes lo organizan, y nosotros ya después que ustedes nos coloquen las sugerencias que tienen, ya se revisa, se mira a la luz de lo que de las normas vigentes, lo que ustedes están pidiendo, si se puede organizar o no. Entonces, vamos a darle la bienvenida hoy. Nos acompaña el doctor Gustavo Fernández, que es asesor jurídico de ASDEM. Él nos va a dar nos va a hablar sobre a la luz de las normas vigentes, a la luz de la Constitución, las leyes, los decretos que hoy hay vigentes en Colombia, ¿cómo es posible y de dónde legalmente podemos nosotros empezar a hacer esa reforma de estatutos? ¿Cierto? Entonces, doctor Gustavo, bienvenido a esta sesión. Gracias por estar usted ayudándonos en esta sección. Entonces, ahora sí, bienvenido. Puede iniciar usted con la transmisión, por favor. Muy buenos días, Gladys, eres muy amable por esta presentación. Un cordial saludo a todos los servidores públicos, especialmente a los docentes de la ciudad de Medellín, que en estos momentos nos están acompañando y que nos acompañarán en los diferentes espacios donde puedan ayudar, digamos, con esta grabación, con este espacio de capacitación y de formación, para comprender efectivamente de dónde es que viene todo lo contenido en relación con los estatutos, de dónde viene, para dónde va, cuál es su objeto, cuáles son sus condiciones, qué es un estatuto, es decir, entender completamente ello. El propósito de este espacio es que en 3, digamos, bloques
poder expresarles a ustedes desde la organización sindical y como abogado de la organización ASDEM, poder explicar en una primera parte un preámbulo y una introducción de todas las definiciones que podemos encontrar alrededor de lo que son los estatutos. Una segunda parte que es muy, pero muy importante, y es el principio del derecho positivo, el principio de legalidad. ¿En dónde se encuentra? ¿En dónde están las fuentes legales de ello? ¿En dónde aparece cada una de las normas que emanan para constituir lo que se denominan como el estatuto? De hecho, pues claro que ya tenemos unos estatutos. ¿Y de dónde viene y cuál es la fuente legal originaria y primigenia para que nosotros podamos tener estos estatutos? Y una última parte, una tercera parte, digamos, de este bloque de espacio de formación, tiene que ver con las propuestas o las observaciones a efectos de que la comisión que viene trabajando en los estatutos de la organización sindical ASDEN pueda, por supuesto, tener unos elementos de juicio desde el punto de vista legal a efectos de poder enriquecer este documento que es la carta de navegación para los más de 4.500 afiliados que estamos adheridos y afiliados a esta organización sindical que prontamente estaremos cumpliendo los 50 años. Bueno, en ese orden de ideas, empecemos con el primer bloque. Me parece de suma importancia compartirles unas diapositivas, creo que es por aquí, unas diapositivas con el objeto de facilitar este espacio de formación. Bueno, reforma de estatutos ASDEN 2022. ¿De dónde viene el concepto de estatutos? Es decir, ¿esto es algo nuevo o esto viene desde la creación, desde el momento de la historia? ¿Desde qué momentos, digamos, se establece la posibilidad de lo que son los estatutos, sus definiciones? Hay una primera parte que me parece muy interesante y es que desde la Biblia, sin intención de volver esto es un espacio religioso porque no lo es, pero sí la Biblia es una fuente de información histórica de altísimo valor y encontramos de manera primigenia en el libro del Deuteronomio lo siguiente, dicen así: estos son los estatutos, normas y preceptos que el Señor su Dios ordenó que les enseñara para que los cumplan en la tierra a la cual van a pasar para tomarla en posesión. De este modo respetarás al Señor tu Dios, tú, tus hijos y tus nietos. A lo largo de todos los días de tu vida cumplirás las normas, preceptos que yo te doy. Así gozarás de larga vida. Por eso presta atención, Israel, y esfuérzate en obedecerlos, para que sea dichoso en la tierra que mana leche y miel, y llegues a ser numeroso, como te ha prometido el Señor, el Dios de tus antepasados. Fíjense que esto ya desde hace más o menos un poco más de 1000 o 2000 años, desde la Biblia, ya empezamos a conocer cuál es el propósito de unos estatutos. Es decir, allí se van condensando toda una serie de objetivos con los cuales el pueblo de Israel, en este caso, los agremiados de una población, nos identificamos para salir adelante y tener un mejor vivir. De eso se trata. Entonces, apartándonos por un momento de este valioso documento histórico como es la Biblia, en el libro del Deuteronomio, vamos a hacer un traslado impresionante a 1857. En 1857 nos encontramos con una de las principales y una de las normas más, digamos, que data de ese entonces, y es el Código Civil Colombiano. El Código Civil Colombiano, de alguna forma, es una réplica del Código Civil de Andrés Bello de Chile, quien lo trajo, por supuesto, también del Código Napoleónico. Entonces, esa es, digamos, una estructura y una secuencia histórica que no podemos dejar pasar de largo. Bueno, ¿y qué tiene que ver el Código Civil colombiano de 1857? Como ya les dije, el Código Civil de 1857 en Colombia, que es de los documentos más extensos desde el punto de vista de fuente del derecho, establece en su artículo 633 algo de suma importancia que se llama lo que es la persona jurídica y la persona natural. Ustedes
esa frase, persona jurídica, la han escuchado en muchas ocasiones, pues aquí está la definición. Se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Pues resulta y ¿qué pasa? Que tenemos dos clases de personas, la persona natural, que somos todos nosotros que somos engendrados de una mujer y que a partir del momento en que nos dejamos el vientre materno, nos convertimos en personas y solamente a partir de los 18 años de edad adquirimos una condición de ciudadanos con deberes y derechos. Entonces, esa es la persona natural. Pero ¿qué pasa? A lo largo de la historia se ha hecho necesaria la creación de una persona ficticia y esa persona ficticia se llama persona jurídica. Y esa persona jurídica hoy en día básicamente son las sociedades, las empresas, las fundaciones, las corporaciones, los sindicatos, todas aquellas entidades de carácter ficticio que normalmente hemos venido conociendo que las inscribimos en la Cámara de Comercio. Ejemplo, Bancolombia es un caso típico de una persona jurídica y así conocemos una cantidad, así conocemos una cantidad. Entonces, ¿por qué hay que hablar de esto? Porque Asden es una persona jurídica que hace casi 50 años, estamos a puertas de cumplir ya medio siglo de existencia, ha venido ofreciendo a todos sus agremiados un servicio. Asden lo que ofrece son servicios. Es un servicio que procura mejor estar un espacio de bienestar para todos sus afiliados. Claro, a la luz de lo que denominamos la protección de los derechos de cada uno de nuestros docentes afiliados especialmente y de los intereses colectivos que nos unen, ¿correcto? Entonces, de esa forma es la importancia de entender de que somos persona jurídica. Más adelante en el mismo Código Civil colombiano encontramos el artículo 641. Ojo que estamos en 1857. Y el Código Civil colombiano, que todavía está vigente, en ese artículo 641 nos dice obligatoriedad de los estatutos. Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre ella y sus miembros están obligados a obedecerlo bajo las penas que los mismos estatutos impongan. Es decir, es un documento que queda plasmado de tal forma que un grupo de personas se reúnen y le dan de alguna forma la bendición, lo aceptan, lo avalan para que siga adelante esta persona jurídica estableciendo sus condiciones de desarrollo. Entonces, yo creo que de esta forma nos vamos adentrando cuidadosamente en cada uno de estos elementos. Hay un valioso doctrinante en nuestra república, como es el doctor Jorge Parra Benítez, el que establece sobre el tema de los estatutos. Nos dice lo siguiente, es un gran doctrinante y nos dice, esa obligatoriedad ha de interpretarse como expresión de la autonomía de la voluntad, de modo que aprobado el reglamento por la autoridad competente, ya sabemos que la autoridad competente en el caso de los sindicatos es Asden y en la mayoría de las personas jurídicas es la asamblea, lo que él disponga sobre cualquier respecto, como por ejemplo requisitos para adquirir la calidad de miembro de la asociación, sus deberes, se entiende, de imperativo cumplimiento. Este es un concepto por un doctrinante colombiano que me parece de suma importancia traerlo a colación porque es la máxima autoridad, la asamblea, la que establece las modificaciones, las ediciones, inclusive la supresión eventualmente de apartes del estatuto. Entonces, ahora bien, no puede la asamblea de manera arbitraria exceder sus funciones que estén por encima de la ley. Entonces, de ninguna manera puede aceptarse ello. De aceptarse ello, en cualquier momento, cualquier autoridad por intermedio de algún doliente, generalmente un asociado que considere que los estatutos están a contraderecho
son ilegales, incluso de pronto son ilegítimos en alguno de sus apartes, estos apartes o esta asamblea en esa acta puede eventualmente ser demandada. Más adelante hablamos de esa parte de lo que constituye procesalmente el tema relacionado con una eventual demanda. Sigamos adelante a 1950. Fíjense que aquí en esta diapositiva les hablo de algo que se denomina el artículo 362. En 1950, por allá a mediados del siglo pasado, se profiere el Código Sustantivo de Trabajo. Y el Código Sustantivo de Trabajo, sí, el que tenemos hoy en día. Claro, ha tenido muchas reformas, pero el Código Sustantivo de Trabajo se divide en dos grandes partes. Se divide en la parte individual y en la parte colectiva. La parte individual está dirigida especialmente en su buena mayoría de su articulado y de sus cánones hacia lo que es el sector privado, a las relaciones obrero-patronales, o mejor, a las relaciones entre el empleador y el empleado, generalmente ocasionadas por el contrato laboral de diferentes formas que existe en este mismo Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, esa es la primera parte. Y hay una gran segunda parte, así se llama, una segunda parte, que es el motivo esencial por el cual estamos aquí reunidos, compartiendo, socializando en este proceso de formación, lo que corresponde a algo que se denomina el derecho colectivo del trabajo. Primera parte, derecho individual. Segunda parte de este libro se llama Derecho Colectivo del Trabajo. Y por supuesto, es una de las pretensiones en este proceso de formación. Y este proceso de formación. Bueno, más adelante nos vamos a encontrar en 1971 con el COCO. ¿Qué es el COCO? El Código de Comercio. ¿Qué tiene que ver el Código de Comercio con nosotros? Pues directamente no, pero sí es un referente muy, pero muy importante. El Código de Comercio en su artículo 10 dice: requisitos para la constitución de una sociedad. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará el nombre, domicilio de las personas que intervengan como otorgantes, con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto, escritura que se deriva de su existencia. Y bueno, sigue largamente el artículo 10 del Código de Comercio, estableciendo las condiciones de la creación de una sociedad comercial. Bueno, ¿qué pasa en el fondo con esto? Esta es una analogía de lo que es un estatuto en el sector comercial. Cuando vamos a crear una sociedad, ya sea una sociedad anónima, una limitada por acciones, una encomandita, o la más conocida en los últimos tiempos, que salió por allá en el año 2008, la sociedad por acciones simplificada, que es muy fácil de crear, se elabora un documento que se llama estatuto. Nuevamente, los estatutos tiene que ser un documento que en este caso de las sociedades comerciales tienen que tener unas condiciones muy similares a los estatutos que tenemos en la organización sindical ASDEN, que tenga un nombre, un domicilio, una junta directiva, un órgano de control, formas de elegir a sus dignatarios, formas de elegir a todos sus órganos, las asambleas generales, las asambleas de comisiones y así el proceso disciplinario, el proceso de disolución y liquidación. Este tipo de empresas que son comerciales, ojo, ASDEN no es una empresa comercial, este tipo de empresas que son comerciales se rigen por el Código de Comercio y nosotros, los sindicatos, nos regimos por el artículo 362 del Código Sustantivo de Trabajo, que fue el que acabamos de ver y que aparece en la parte superior de esta diapositiva. Entonces, en ese sentido, nos queda supremamente claro ello. Siguiente diapositiva nos dice, aparece algo bien interesante que en los últimos tiempos y en las últimas semanas, creería yo, viene tomando mucha fuerza. Ojalá así sea. Resulta que en la Constitución de 1991 se prescribe un artículo que se llama el artículo 53 y dice, el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. Entonces, el Estatuto del Trabajo, pues resulta que por lo menos unas 2 o 3 oportunidades, diferentes organizaciones políticas
al interior del Congreso han intentado presentar el Estatuto del Trabajo. Miren, acabamos de cumplir un poco más de 31 años de creada esta Constitución y desafortunadamente no ha habido poder alguno para que el Estatuto del Trabajo realmente se pueda llevar a cabo. ¿Por qué hablo del Estatuto del Trabajo? Porque nuevamente aparece esa palabra que es la que establecería este Estatuto del Trabajo del 91 en su artículo 53, todas las condiciones y principios que la misma Carta Política dice que debe de contener ese nuevo Estatuto del Trabajo. A mi juicio, debería de recoger todas las situaciones jurisprudenciales y doctrinales, sobre todo jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la protección de los derechos a los trabajadores, de todos los trabajadores de la República de Colombia. Y cuando hablamos de todos los trabajadores, sin excepción, de alguna forma tendríamos que estar en la construcción de un Estatuto del Trabajo que procure a que los trabajadores del sector privado y de otro lado los trabajadores del sector público tengamos claras las normas relacionadas con nuestras prestaciones y todos nuestros derechos. Entonces, ese es solo un abrebocas justamente de ello. Ahora bien, aquí encontramos como ejemplo algo que que también se escucha mucho en los medios de comunicación, en la más media, y es el Estatuto de la Oposición. Ese lo hemos escuchado mucho. El Estatuto del Consumidor, que es una ley también. Hay otro que en alguna oportunidad lo conocí, lo leí, es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Es lo que yo denomino es la Biblia de los bancos y de las entidades financieras, en donde está depositado toda la información de cómo son las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, los CDT, los CDATs, la generación de las firmas. Es decir, es un detalle de tal filigrana en donde establece cómo están dadas las normas en relación con ese tema. Listo, entonces, estos son nomás 3 ejemplos de lo que es el estatuto, de lo que son los estatutos. Ahora bien, a continuación encontramos unas palabras como ISAL, ONG, actor de presión. Desde el punto de vista contable, y tributario, es importante entender de que las organizaciones sindicales son entidades sin ánimo de lucro, como su nombre lo indica allí, ESAL, entidades sin ánimo de lucro. Y en consecuencia, las entidades sin ánimo de lucro tienen unas condiciones especiales de tratamiento de carácter tributario, porque nosotros no tenemos ánimo de lucro. Ojo, importante también tener en cuenta que no tenemos ánimo de pérdida, ¿cierto? Y de manera primordial, la forma como se sostiene esta organización sindical fundamentalmente es a través de los aportes que mensualmente hacen sus asociados, que en la mayoría de las veces corresponde al 1% del valor del salario. Esto, por supuesto, para poder atender cada uno de los objetos generales y el objetivo específico para cada uno de nuestros asociados, muchos de los aspectos que ya son de público conocimiento durante estos casi 50 años de existencia de esta organización sindical. También somos una ONG, una organización no gubernamental. Nosotros no dependemos para nada y por nada del gobierno, ni de turno, ni del pasado, ni del presente. Es decir, somos entidades completamente ajenas a la autonomía administrativa y financiera. Nosotros, las organizaciones sindicales, afortunadamente, tenemos la objetividad y la tranquilidad de propiciar por un mejor estar de nuestros asociados, y son nuestros asociados y son los asociados que creyeron en algún momento reunirse para crear esa persona jurídica y dar sus aportes mensuales, y como organización no gubernamental no depender de nadie, absolutamente nadie, para la procura de sus objetivos específicos. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de objetivos específicos, estamos hablando, por supuesto, del artículo 6º de los estatutos que tenemos en ASDEN. Perdón. En esos estatutos se establecen varias de las funciones que tiene esta organización sindical. Pueden ser menos, pueden ser más, pero allí me parece que los directivos sindicales y los compañeros docentes que nos preceden fueron muy juiciosos en anotar cada una de esos objetivos específicos. Somos actor de presión.
esa figura actor de presión que se aparece en alguna parte en el Código Sustantivo de Trabajo, no. Es más un término desde la ciencia política. El actor de presión, las organizaciones sindicales, así como hay, digamos, la iglesia, así como las fuerzas militares, así como el clero y en general diferentes organizaciones, somos órganos de presión ante una democracia y son necesarias la existencia de las organizaciones sindicales, más aún en una constitución del 91 que se precia de ser del Estado de Derecho. Entonces, somos actor de presión. ¿Y cómo ejercemos presión? De múltiples formas, no solamente desde el punto de vista legal, cuando por intermedio de nuestras grandes centrales obreras, ya sea la CUT o ya sea mediante la federación, que es la FECODE, presentan propuestas ante el gobierno nacional en relación con el pliego de solicitudes, en relación con modificaciones a normas. También como órgano de presión a través de la protesta social ejercemos una forma organizada de ejercer esta protesta social, como ya lo hemos pues, desarrollado durante muchas ocasiones en las calles de nuestro país. Entonces, esos son elementos para tener en cuenta dentro de todo este asunto. Ahora bien, esa fue como la primera parte que quería hacer caer en cuenta a todos los compañeros que nos están escuchando el día de hoy. Por supuesto que este espacio de formación va dirigido a los servidores públicos docentes, pero este mismo discurso, este mismo espacio también sirve para los trabajadores del sector privado, porque vuelvo y digo, esta segunda parte, que es la que vamos a empezar a desarrollar en este preciso momento, tiene que ver con que cualquier persona en Colombia, cualquier número de personas que sean superior a 25, ya vamos a ver por qué el tema de 25, pueden organizarse como sindicato de cualquiera de sus formas para ejercer por lo menos la lucha de sus derechos y la dignidad. Vamos a entrar a la segunda parte, y esta segunda parte establece básicamente lo que se denomina derecho colectivo del trabajo, título 1, sindicatos. En su capítulo 1 establece en el artículo 353 lo que es el derecho de asociación. En la Carta Política la Carta Política, en su artículo 39, establece que los empleadores y los trabajadores tienen derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses. Ojo que está hablando de los empleadores y trabajadores. Es muy conocido, por supuesto, que los sindicatos de los trabajadores estamos mucho más organizados en términos numéricos, pero de pronto se nos pasa de largo entender o alcanzar a apreciar de que los empresarios también están organizados. Una forma de conocer cómo están de organizados los empleadores y que también son grupo de presión es, por ejemplo, la ANIF. La ANIF traduce Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Otra, por ejemplo, es ACOPI, Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. Otra, por ejemplo, otro sindicato del sector de los empleadores o empresariales, la SAG, Sociedad de Agricultores de Colombia. Y así podemos decir otros tantos, FEDEGAN, Federación de Ganaderos de Colombia. Entonces, ellos se organizan y también hacen lobby, también presentan propuestas al gobierno de turno para procurar, por supuesto, que se expidan normas, resoluciones, reglamentaciones en beneficio de sus intereses. Es bien sabido que en los FENALCO es otra que acabo de recordar, Federación Nacional de Comerciantes, de la cual fue presidente hace algunos años el doctor Botero. El doctor Botero luego fue ministro de Defensa y hace algunas semanas fue embajador en Chile. Entonces, fijémonos cómo estos grupos de presión, miren que ambos somos grupos de presión, somos grupos de presión las organizaciones de trabajadores, pero también son grupos de presión las organizaciones sindicales de los empresarios. Entonces, es de suma importancia saber que la diferencia entre uno y otro, a mi juicio, en principio, por supuesto que hay muchas diferencias, pero es una
diferencias sobre todo de orden económico. Es decir, ellos pueden tener el músculo financiero para organizar muchísimas de las cosas, como son inclusive eventualmente protestas, y la cual tendrían derecho para hacerlo, por supuesto, pero es importante dejar como planteado ese tema relacionado con los empleadores. ¿Listo? El artículo 354 del Código Sustantivo de Trabajo nos dice también algo bien interesante, compañeros, y es que en Colombia está prohibido que cualquier persona atente contra el derecho a asociación. El Código Penal establece en su artículo 292 que aquella persona que obstruya, impida o no facilite el derecho a la reunión, el derecho a asociación o el derecho a sindicalización, podrá ser denunciada ante la Fiscalía General de la Nación. Desafortunadamente, en la Fiscalía no hemos encontrado en muchas ocasiones eco por parte de ella para investigar muchos del accionar en algunas oportunidades de parte de algunos directivos que no han permitido a la organización sindical ASDEN, por ejemplo, poder entrar y hacer reuniones o tener contacto con sus afiliados. Entonces es un asunto bien interesante sobre el cual es importante que tengamos presente en ese sentido. También dentro del tema de la protección del derecho a asociación hay un punto interesante, y es que aquella persona que sea sorprendida violentando el derecho a asociación puede ser también sancionada con multa de 5 a 100 salarios mínimos por parte del juez penal y eventualmente por parte del Ministerio de Trabajo, que es el que ejerce la vigilancia. Hay un artículo que es el artículo 358, que es el que habla sobre los sindicatos son organizaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores. En los estatutos se reglamentará la coparticipación en instituciones de beneficio mutuo que hubieran establecido el sindicato con aportes de sus miembros. Es conocido que nuestra organización sindical ASDEN, vuelvo y repito, estamos a portas de cumplir casi medio siglo de existencia y un poco más o menos de casi 5,000 afiliados, pues gracias a ese know-how, ese buen nombre, esa administración que ha venido generando durante tantos años, ha desarrollado en muchas ocasiones convenios con otras organizaciones o empresas. Uno de esos convenios que tenemos, el de EMI, el de las fundaciones, el que tenemos con los seguros exequiales y similares, ¿cierto? Por supuesto, ¿qué pasa con esto? Nosotros podemos coparticipar o participar en beneficio mutuo con estas entidades a efectos de que procuremos unos convenios que mejoren la calidad de vida de nuestros asociados. Ahora bien, frente al tema de la libertad de afiliación, es importante tener en cuenta que tenemos lo que se denomina el derecho positivo y negativo, es decir, puedo afiliarme o de pronto también puedo considerar no afiliarme. Eso hace parte del fuero interno, de la voluntad interna de cada persona, a efectos de saber y conocer si efectivamente apoya cada una de las políticas y de las decisiones que asume la organización sindical. Cuando suscribimos el documento de afiliación, nos estamos, ojo con esta palabra, nos estamos adhiriendo, se llama contrato de adhesión, nos estamos adhiriendo a todas las determinaciones que haya tomado y que vaya a tomar tanto la asamblea como la junta directiva. Ejemplo, el más elemental, los estatutos. Desde el momento en que yo adquiero la condición de afiliado, en ese momento estoy aceptando de manera unilateral, por supuesto, y de manera completa, no parcial, los estatutos, y por lo tanto me tendré que someter a esos estatutos. Eso es lo que tiene que ver con el tema de la libertad de afiliación. Más adelante nos vamos a ir adentrando en uno de los puntos por los cuales se está desarrollando justamente este espacio de capacitación, y es lo que se denomina la organización.
y es la palabra que hemos venido desarrollando durante estos minutos y tiene que ver, por supuesto, con los estatutos. Miremos lo que dice el capítulo número 2 en su organización en el artículo 359. Dice, todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a 25 afiliados. Y todo sindicato patronal, ¿se acuerdan del patronal que hablamos hace un ratico, cierto? Y todo sindicato patronal no menos de 5 empleadores independientes entre sí. Bueno, entonces, para constituirse cualquier organización sindical, pues tenemos que tener mínimamente 25 personas. Claro, 25 es muy poco, por supuesto, pero entre más afiliados se está legitimando, por supuesto, la lucha por la cual estas 25 personas se establecen. Ahora, ese número 25 es un requisito, mejor dicho, pero de sumo cuidado. Si es de menos de 25, se entenderá que no están cumpliendo con ese requisito y, por supuesto, el Ministerio de Trabajo eventualmente podrá hacer algún tipo de observación. Ahorita vamos a ver y a conocer un poco de lo que se trata de las funciones que trata el Ministerio de Trabajo. Bueno, entonces, fíjense que son 25 afiliados. Muy seguramente cuando el sindicato ASDEN se creó hace casi 50 años, es probable, tendríamos que ir a ver la historia de cuántos docentes constituyeron la organización en ese entonces, pero creería yo que fue un número muy superior a esos 25, ¿correcto? Bueno, ahora, vamos a pasar al siguiente artículo que me parece de suma importancia, que es el tema de los estatutos. Pero antes de entrar en el tema de los estatutos, quiero decirles el tema de la fundación. Claro, ASDEN ya fue fundado hace mucho tiempo, por supuesto, pero desde el momento en que se funda ASDEN, así como desde el momento en que se funda cualquier empresa comercial, pues deben de suscribir unos documentos, es decir, las palabras se las lleva el viento y los documentos tienen que quedar por escrito, ¿correcto? Y mínimamente tienen que haber 2 o 3, tienen que haber 4 documentos cuando uno va a hacer una organización sindical. Un primero, el acta mediante el cual se establece que nos hemos reunido 25 personas. Dentro de esa acta tendremos que decir que se funda esa persona jurídica, en este caso llamado sindicato tal, y que estas 25 personas que nos hemos reunido proponemos como junta directiva a las siguientes 10 personas y en el comité de reclamos a las siguientes 2 personas. Claro, esas dignidades tienen lo que se denomina el fuero sindical, ¿correcto? Ahora bien, dentro de esa misma acta también se establece lo que se denomina la creación de los estatutos. Y reitero una y otra vez, el estatuto es la carta de navegación que va a tener ese sindicato recién nacido. ¿Y qué contienen los estatutos? Pues por supuesto, como ya lo hemos dicho, su nombre, su domicilio, su objeto general, su objetivo específico, para dónde va, de dónde viene, cómo se constituye, cómo se administra, sus órganos de control, y cada uno, y los espacios temporales de cada cuánto se eligen sus órganos de control, que generalmente la junta directiva, que puede ser cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años, y todo lo que tiene que ver con el régimen disciplinario, ¿correcto? Entonces, estamos en ese momento de la fundación y claro, la vida práctica en el mundo sindical nos ha mostrado en Colombia que desafortunadamente Colombia es uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión sindical, de tal modo que para la creación de sindicatos se tiene la costumbre de hacerlo los fines de semana, ya sea un sábado, un domingo, porque son los momentos en los que se está en descanso y en donde eventualmente se logra reunir a todos los trabajadores de una empresa a efectos de crear la organización sindical y generalmente ya tener listos los documentos para el día lunes a primera hora, notificar al Ministerio de Trabajo y a los empleadores de la creación y fundación de la organización sindical para que justamente el empleador no vaya a tomar represalias ni en contra de los trabajadores y mucho menos en contra de los miembros de la junta directiva que tienen fuero y tienen fuero, por supuesto, también los fundadores de esa organización sindical. Pero
qué pena con ustedes, no estamos hablando muy, la idea es centrarnos mucho en el tema de los estatutos, más no tanto en el tema del fuero, pero sí nos parece de suma importancia tener presente las consecuencias del fuero y también la forma como se ha venido de manera consuetudinaria haciendo la creación de los sindicatos en nuestro país. En los estatutos dice, toda organización sindical en su artículo 362 del Código Sustantivo de Trabajo dice, toda organización sindical tiene el derecho de realizar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos. Dichos estatutos contendrán por lo menos lo siguiente. Vamos despacio. Miren, entonces, esto que vamos a ver a continuación ya está en nuestros estatutos de ASDEN, ya está. Lo que sucede es que podemos, esto es lo mínimo que vamos a ver aquí, lo mínimo que va a haber en un estatuto de una organización sindical. Claro, los estatutos pueden tener más capítulos, pueden hablar de otro tipo de temas, pero que sean de la naturaleza esencial y general de la administración de la organización sindical. No es conveniente, no es pertinente, no es adecuado, por ejemplo, que dentro de unos estatutos se hable, digamos, del régimen de personal de los trabajadores de una organización sindical, o del horario de trabajo de los trabajadores de la organización sindical, o del procedimiento de sanción de los trabajadores. No, para eso existe algo que se llama el reglamento interno de la empresa. En este caso, estaríamos hablando del RIT, el reglamento interno de ASDEN, que es un asunto que tiene que ver con la naturaleza de ASDEN, pero que va aparte en otro documento y por eso a eso se le llama reglamento interno, ¿correcto? Entonces, los estatutos mínimamente de un sindicato deben de contener lo siguiente. La denominación del sindicato y su domicilio. Cuando se creó ASDEN hace muchos años, pues se denominó Asociación Sindical de Educadores del Municipio de Medellín, con domicilio Medellín. Esa frasecita había que decirla en su momento de su fundación. Luego tenemos su objeto, su objeto es a qué nos vamos a dedicar. Nos vamos a dedicar a vender mango, nos vamos a dedicar a defender los derechos, o nos vamos a dedicar a defender al gobierno, nos vamos a dedicar a defender qué o a hacer qué. No, pues claramente el objeto es de las cosas más importantes. Es decir, si nos reunimos por lo menos 25, 100 o 200, pues ¿para qué nos vamos a reunir? ¿Qué nos une a todos? Que somos servidores públicos, que somos docentes. Podemos ser en provisionalidad o estar en carrera, inclusive lo que anteriormente se denominaban OPS, ¿cierto? Por prestación de servicios. El caso es que tenemos una misma identidad y esa misma identidad tiene que ver con que somos docentes. Tenemos unos salarios, ofrecemos un servicio personal que va entre 6 y 8 horas diarias y que por supuesto por prestar ese servicio, por vender mi fuerza de trabajo, el empleador, que es la entidad territorial Medellín, junto con el FOMAI, junto con el Ministerio de Educación Nacional, me pagan unas prestaciones, me pagan unos salarios, ¿cierto? Entonces, me organizo con mi sindicato para hacer algo. ¿Para qué? Para dignificar la labor docente. Eso es en esencia eso. Esa es en esencia. ¿Y qué dice el objetivo general de nuestros estatutos actualmente? Dice esto textualmente, comillas. Asegurar la dignificación de sus asociados en su calidad humana, profesional y humanitaria, como corresponde a una organización social, pluralista, democrática y progresista. Ese es el objetivo general de nuestra organización sindical. Claro, si vamos a ver el objeto general de una empresa comercial, por decir algo, por ejemplo, empresas públicas de Medellín. Empresas públicas de Medellín, si buscamos los estatutos de empresas públicas de Medellín, ¿qué dirá ellas? No, prestar servicios públicos en energía, agua y telefonía y todas esas cosas. En términos generales, a eso es que se dedica empresas públicas, pero nuestro objetivo, como ya se los dije, está en el artículo 5 y que se encierra básicamente en la dignificación de la labor docente. 3. Condiciones y restricciones de admisión. Hace referencia de manera puntual a la calidad de nuestros docentes, a la calidad de las personas naturales que se van a adherir y se van a afiliar y que van a fundar o van a pertenecer a la organización sindical. Hay una serie de detalles
que no son necesarios en estos momentos entrar en tanta filigrana, y es que, digamos, hay veces nos encontramos con menores de edad trabajando. No sucede, que no conozco caso, por supuesto, en el sector público y mucho menos en el sector docente, pero excepcionalmente los menores de edad también pueden hacer parte de las organizaciones sindicales, por supuesto, cuando se tienen los permisos tanto del ministerio como por parte de sus tutores o padres responsables. A eso es que se refiere a alguna de las restricciones. Otra de las restricciones de admisión es que en una junta directiva no pueden hacer parte miembros que sean de la administración de la empresa. Es decir, por ejemplo, que un rector sea parte de la junta directiva de una organización sindical de maestros es un asunto bastante reprochable, porque se entendería que sería juez y parte, y se supone que el señor rector, en un caso como en una organización como ASDEN, está representando los intereses y la defensa de los docentes, más no de los directivos docentes. Entonces es una parte muy interesante a tener presente, porque sí es una restricción muy importante. Lo otro son los extranjeros, que eventualmente también puedan pertenecer o no a las organizaciones sindicales. A esto es que también hace parte de este numeral tercero de las condiciones y restricciones. Numeral 4, muy importante, las obligaciones y los derechos de los asociados. Es decir, si esta persona jurídica la creamos con un objetivo de dignificar la labor docente, pues yo tengo obligaciones como asociado y también tengo derechos. Estamos acostumbrados a exigir derechos, y eso pasa muchísimo en las organizaciones sindicales. ¿Y qué pasa? Claro, las organizaciones sindicales ofrecemos generalmente es un servicio, el servicio de asesoría jurídica, el servicio relacionado con un producto financiero que puede ser un préstamo en fondo rotatorio, el servicio que tiene que ver con los convenios, el servicio en general de lo que tiene que ver la asesoría para dignificar la labor docente, ¿cierto? Pero resulta que yo como docente afiliado asociado también tengo unas obligaciones, por lo menos de asistir a las comunas, asistir a las asambleas generales, a las asambleas de delegados. Y si no asisto a esas, esa es una obligación mía. Y si yo no asisto a esos espacios, pues de alguna forma estoy infringiendo la norma, estoy infringiendo los estatutos, y pueden eventualmente darse sanciones. Eso entonces es muy importante que queden allí bien claras las obligaciones. Y por supuesto, dentro de nuestros estatutos también se establece en su artículo 9 los derechos que tenemos y que podría considerarse dentro de este espacio de reforma de estatutos, considerar no solamente los derechos, perdón, también los deberes los tenemos en el artículo 8. Sí, estaba aquí al lado mirándolos, claro que sí. Bueno, eso en relación con el numeral 4 de lo que nos establece el artículo 362 de los estatutos. El numeral 5 de este artículo 362 nos establece lo que se denomina el número, denominación, periodo y funciones de los miembros de la Junta Directiva Central y de las seccionales en su caso, modo de integrarlas o elegirlas, reglamento de sus reuniones y causales y procedimientos de remoción. Ese punto también es de importancia en términos de establecer, en nuestro caso, como organización sindical que tiene como única base la ciudad de Medellín y que nuestros afiliados todos son de Medellín, se establecería que, primero, la denominación está dada como ASDEN, el número de afiliados, cada cuánto nos reuniríamos como asamblea, eso también está establecido en nuestros estatutos, cada cuánto nos reuniríamos como asamblea general, como asamblea de delegados, cuáles son las funciones de los miembros de la junta directiva. Por supuesto, también están especificados en los estatutos actuales, y esas funciones se establecen, por ejemplo, al presidente le corresponde hacer esto, al secretario le corresponde hacer tales y tales cosas, al fiscal tales y tales cosas, al tesorero tales y tales cosas, al secretario de reclamos y asuntos laborales, sus funciones son tales y tales, ¿cierto? Entonces, esas ya las tenemos establecidas y claro, pueden ser eventualmente mejoradas y puestas, digamos, a unas condiciones a la altura de lo que queremos de nuestra organización sindical. En el punto número 6, dentro de esto tenemos lo que llaman la organización de las comisiones reglamentarias y accidentales. Es decir, hay unas organizaciones, hay unas comisiones, como por ejemplo la Comisión de Ética y Veeduría,
hay otra comisión que tenemos en nuestros estatutos y es la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, estas dos organizaciones, estas dos comisiones tienen que tener mínimamente al interior de los estatutos su objetivo general y unas funciones. Alrededor de eso es que estas organizaciones, estas comisiones o comités se tienen que desarrollar y por supuesto la recomendación que yo allí daría es que ojalá se le diera de pronto dientes en términos presupuestales y en términos de alguna forma administrativos para que estas comisiones puedan desarrollar un trabajo con mayor cabalidad. En el numeral séptimo encontramos lo que se denomina la cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma de pago. De suma importancia este tema. En la mayoría de las organizaciones sindicales se acostumbra que los afiliados, una vez nos adherimos y suscribimos el documento para pertenecer al sindicato y aceptar los estatutos, es que allí acepto que el 1% de mi salario sea en favor de la organización sindical para todo el mantenimiento, funcionamiento y toda su administración. El numeral 8 habla y nos desarrolla lo que es el procedimiento para decretar y cobrar cuotas extraordinarias. Nuestros estatutos actuales también lo contemplan. Noveno, sanciones disciplinarias y motivo y procedimiento de expulsión con audiencia en todo caso de los inculpados. Este numeral 9 me parece de suma importancia tenerlo presente. Está aquí a mano derecha en la diapositiva. Repito, dice así, sanciones disciplinarias y motivos y procedimientos de expulsión con audiencia en todo caso de los inculpados. Este artículo es de suma importancia porque es que generalmente, ¿qué ha pasado en muchas organizaciones durante estos 30 años de asesoría en organizaciones sindicales? Y he podido observar que a este punto no se le da mayor importancia y de pronto solamente tiene un artículo al cual se hace referencia, de tal forma que cuando se va a aplicar alguna sanción o algún tipo de mejor investigación y luego una sanción a alguien, algún afiliado que haya ejercido una acción o una omisión que haya atentado contra la organización sindical o contra alguno de sus miembros, pues es muy difícil ejercer el procedimiento sancionatorio porque no hemos sido muy juiciosos en que allí quede efectivamente el procedimiento efectivo de sanción. Aquí habla de procedimiento de expulsión, pero la expulsión ya es una de las sanciones más fuertes que hay y me parece que ese capítulo relacionado con la sanción disciplinaria sí habría que desarrollarlo y ponerle mucha atención. Solamente le ponemos atención y caemos en cuenta de este capítulo cuando hay una situación de esas que no quisiera que llegase, es decir, que se compruebe alguna mala fe, algún dolo por parte de algún asociado, perdón, en contra de algún asociado en contra de los principios del sindicato o en contra del objetivo general de la organización sindical. Entonces, ese es un elemento que me parece importante a tenerlo en cuenta. El numeral 10 nos establece sobre las épocas de la celebración de las asambleas generales ordinarias y de la asamblea de delegatarios, en su caso, reglamento de las sesiones, el quórum, los debates, las votaciones. En eso yo creo que tenemos mucha experiencia y hemos percibido cómo somos de juiciosos los maestros cada vez que asistimos a nuestras asambleas. Hay un detalle muy importante y eso hace parte de la discusión interna de la comisión estatutaria y es que si la pregunta la dejo allí, digamos, para el juicioso, respetuoso debate y es ¿hasta dónde una asamblea general de casi 4.000 personas no solamente es manejable y hasta dónde, digamos, las decisiones que se toman en un espacio de una asamblea general como la que tenemos establecida estatutariamente es prácticamente viable desarrollarla o no? Solamente a efectos de lo que se denominan en otras organizaciones sindicales, de que eventualmente esas decisiones de asamblea general han quedado o quedan solamente en las de delegados. Aquí, de todas formas, en la asamblea de delegados, según los estatutos, hay una especificidad de funciones, perdón, hay una especificidad de funciones que están allí establecidas, pero sí me parece importante que pongamos atención en relación con el desarrollo de lo que han sido nuestras asambleas generales.
Numeral 11, reglas para la administración de los bienes y fondos sindicales, para la expedición y ejecución de los presupuestos y presentación de balance y expedición de finiquitos. En ese orden de ideas, la organización sindical ASDEN hemos sido muy juiciosos, muy organizados, con un equipo contable que ha estado al frente junto con la tesorería, por supuesto, de cada año estar exponiendo perdón, de estar exponiendo en los primeros 3 meses de cada año en esas asambleas lo que se denomina los balances contables, el presupuesto y lo que corresponde a ello. Claro está que ello es supeditado a las normas emitidas por el gobierno nacional, especialmente el Ministerio de Hacienda por intermedio de la DIAN y lo que corresponde a las reformas tributarias, en las cuales, por supuesto, es competencia altísima de la contadora o del contador a cargo para efectuar cada uno de las reglas de administración de estos fondos sindicales, ¿correcto? Bueno, y por último nos encontramos con las normas para la liquidación de sindicato. En todas las empresas, también en las privadas, aparece un artículo cuál va a ser el procedimiento en caso de liquidación de la empresa, en este caso de la organización sindical, y esos son puntos que hay que dejar supremamente claros en cada uno de los espacios de los estatutos. Más adelante, en el mismo Código Sustantivo de Trabajo, esto que les acabo de explicar, compañeros, es lo que debe de contener mínimamente el régimen interno o los estatutos de la organización sindical. A continuación, vamos a seguir, digamos, ya conociendo mucho más en detalle. Yo sé que es un espacio de formación como el que estamos dando en este preciso momento, muy jurídico, pero tenemos que hacer, por supuesto, el esfuerzo de entender de dónde es que viene el asunto de los estatutos y para dónde va. Y, por supuesto, eso está establecido en estas normas. Entonces, de manera muy puntual, nos encontramos en el artículo 376, lo que se denomina las atribuciones exclusivas de la asamblea. Muchas veces discutimos, no, que la asamblea puede hacer esto y hacer esto. Sí, la asamblea puede hacer casi todo, puede autorizar casi todo. Inclusive puede autorizar, y perdónenme, lo voy a decir de manera un poco peyorativa, puede autorizar que el incremento, que el aporte extraordinario mensual no sea del 1, sino que sea del 3 o del 4 o del 5. Miren la importancia de asistir a las asambleas y votar o no para que las cuotas ordinarias sean de un porcentaje. Allí es donde se definen ese tipo de situaciones. Entonces, por eso es que tenemos no solamente derechos, sino deberes de asistir a la asamblea y no permitir que un grupo pequeño de compañeros tome, digamos, la vocería y solamente sean ellos los que definan las cosas importantes de la asamblea. Por eso en ese artículo 376 se establece lo que son de atribución exclusiva de la Asamblea General en los casos como la modificación de los estatutos, que es lo que estamos construyendo, la fusión con otros sindicatos, la afiliación a federaciones o confederaciones y el retiro de ellas, la sustitución en propiedad de directores, es decir, del representante legal, que en este caso es el presidente del sindicato, en caso de que llegara a faltar, y la destitución de cualquier director, la expulsión de cualquier afiliado, la fijación de cuotas extraordinarias, la aprobación del presupuesto en general, entre otras. ¿Correcto? Eso lo encontramos en el artículo 376 del Código Sustantivo de Trabajo. Vamos adelante a conocer lo que son prohibiciones y sanciones. Y más que empezar a enumerárselas, solamente decirles que en el artículo 379 pues aparece lo que no podemos ejercer los sindicatos. Nosotros no podemos obligar a un docente a que se afilie a nosotros. Nosotros no podemos compeler ni directa o indirectamente a que un asociado nuestro realice alguna actividad que considere que va en contra de sus principios. Y así una serie de actividades que eventualmente pueden ser investigadas o sancionadas por el Ministerio de Trabajo. Hay unas sanciones también establecidas que están dichas en el artículo 380 y es cuando los sindicatos exceden sus funciones y violentan o propugnan por la violencia y se extralimitan en sus acciones. Sin embargo, del tiempo que hemos podido conocer
la actividad sindical, son muy pocas o casi nulas las funciones por parte del Ministerio de Trabajo, que es el vigilante de este tipo de funcionamiento, es decir, es el vigilante de la organización sindical a efectos de poder entrar eventualmente a investigar y sancionar. Afortunadamente sí hemos podido observar en muchas ocasiones que el Ministerio de Trabajo sanciona pecuniariamente a muchas empresas por violencia contra los trabajadores, y de eso se trata justamente, para que el Ministerio de Trabajo evalúe y valore muchas de las quejas que hemos presentado a los trabajadores. El artículo 382 establece lo que es el régimen interno. Miren que el régimen interno es el sinónimo de los estatutos, y allí en ese régimen interno desarrolla con más focalidad, de manera más precisa, cada uno de los ítems que estuvimos comentando hace unos minutos atrás en relación con lo que debe de contener los estatutos. Y un primer tema, como ya fue mencionado, es el nombre. Y frente a este nombre dice pues que ningún sindicato puede usar como nombre social uno que induzca a error o confusión con otro sindicato existente, ni un calificativo peculiar de cualquier partido político o religión, ni llamarse federación o confederación. Todo sindicato patronal debe indicar en su nombre social la calidad de tal. Eso en relación con el artículo 382. El 383 ya hacíamos referencia a él, en el sentido de es la edad mínima que pueden tener los asociados. Inicialmente se establecía que podían ser miembros de la organización sindical los trabajadores mayores de 14 años, por supuesto con el permiso pertinente del Ministerio de Trabajo, pero más adelante, en el año 2005, sale una sentencia de la Corte Constitucional donde dice que también para los trabajadores mayores de 12 años y menores de 14, siempre y cuando trabajen de manera excepcional en condiciones especiales de protección, pueden hacer parte de la organización sindical. El tema de la nacionalidad también estuvimos haciendo mención hace un momento. Ese lo prescribe y lo anota el legislador en su artículo 384. Y tenemos también lo que es, para ir finalizando, los tiempos en los que se desarrollan las asambleas, que debe ser mínimamente cada 6 meses, lo dice el artículo 385, lo que es el quórum de la asamblea. El quórum es de suma importancia, el quórum reglamentario, la representación de los socios en la asamblea. Importante también algo a lo que hacíamos referencia también hace un momento, el artículo 389. Un momento, aquí voy a dejar de compartir por un momento para verlos a ustedes. Claro, el artículo 389 hace referencia a los empleados directivos, y es de pronto aquellos momentos en los que algún directivo de la empresa llega a la organización sindical, a la junta directiva, y por supuesto esto es demandable, y en consecuencia no solamente bien visto, sino que es ilegal que el empleador tenga en la mesa de la junta directiva pues las decisiones de los trabajadores. Por supuesto que sería arte y parte, y no puede ser esto aceptado. El artículo 391 también nos desarrolla lo que es la elección de las juntas directivas, y también algo que trabajamos hace un momento, el tema de los libros. El tema de los libros va muy enfocado a la existencia de por lo menos 3 libros. Uno, el que tiene que ver con los libros del acta de fundación, otro, y a su vez lo que tiene que ver con la posesión de la junta directiva, las actas de las asambleas, las actas de la junta directiva, el de inventario y balances, que por supuesto es de responsabilidad de tesorería junto con el contador. Estos libros, lo dice la norma en su artículo 393, dice: estos libros serán previamente registrados por el inspector del trabajo respectivo y foliados y rubricados por el mismo en cada una de sus páginas. Esto, por supuesto, para efectos del control que se va a ejercer el Ministerio de Trabajo.
pero quiero hacer caer en cuenta de algo. Por allá en el año 2008 salió una sentencia que se llama la Sentencia de Constitucionalidad 465 del 2008, que establece que el gobierno nacional no puede inmiscuirse en los asuntos internos de la organización sindical. Hasta ese momento, el Ministerio de Trabajo expedía resoluciones por medio de la cual aceptaba la fundación de un sindicato o la modificación de la junta directiva o elección de junta directiva. Desde ese momento, 2008, lo que se viene aceptando es algo que se denomina el acta de depósito. Resulta que es que el sindicato es autónomo internamente de la elección de su junta directiva y sus órganos de control. Y el Ministerio de Trabajo lo único que tiene que hacer a partir del 2008 en adelante es aceptar todo lo que establece la organización sindical y solamente inscribe. No entra a hacer juicios de valor, no entra a decir si está bien o si está mal. Si alguien considera que una elección es irregular, debe y puede, con buen sustento, puede demandarla ante un juez civil municipal dentro de los 2 meses siguientes, estableciendo con esa acta de depósito la posibilidad de que se declare nula la elección de una junta directiva o que se declare nula alguna decisión tomada en una asamblea. Entonces, eso en relación con esa sentencia 465-2008, ¿por qué hago referencia a ella? Porque antes del 2008, desafortunadamente el Ministerio de Trabajo se prestaba en algunas oportunidades con algunos empresarios para torpedear la creación de las organizaciones sindicales. Un sindicato pequeño de 30 o 40 personas que se reunieron un día domingo y llega el día lunes a inscribirlo a las 9 de la mañana, pues muchas veces uno percibía que desde el ministerio informaban a la empresa de tal situación y antes de que sucediera cualquier cosa despedían a toda la junta directiva y despedían por ahí derecho a todos los trabajadores. Por supuesto, esto violentaba completamente todo lo que tiene que ver con la protección del derecho a asociación, incluso violentaba también convenios ya suscritos entre el Estado colombiano y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde la OIT le venía diciendo desde hacía muchísimo tiempo al Estado colombiano que el Estado colombiano a través del gobierno nacional no podía inmiscuirse en las decisiones de la organización sindical. Y es a partir de allí, de esta fabulosa y extraordinaria sentencia de constitucionalidad que en el 2008 sale y que afortunadamente le da riendas sueltas al movimiento sindical para que de manera tranquila, pacífica, pueda inscribir no solamente la fundación de los sindicatos, sino la renovación de sus juntas directivas. Esto es, en términos generales, compañeros, lo que corresponde a este segundo bloque, digamos, de espacio de formación. Y por último, llamarlos básicamente a enfocar, digamos, nuestros esfuerzos en 2 aspectos. Listo. A tener en cuenta el artículo 353 del Código Sustantivo de Trabajo en adelante, que van desde el artículo 353 al artículo 403, de lo que tiene que ver todo el tema de lo que es el derecho positivo, a partir del cual en Colombia fundamos, creamos y modificamos sindicatos. Y lo segundo es que tengamos en cuenta que los estatutos es una carta de navegación. Lo que tenemos aquí en este librito es lo mínimo que nos está diciendo el Código Sustantivo de Trabajo, pero nosotros podemos aumentar cosas, aumentar capítulos que no estén dentro de la norma, pero que tengan que ver con la naturaleza propia de la organización sindical, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algo que se puede denominar, por ejemplo, tengamos en cuenta la Constitución del 91. Hemos tenido la Constitución del 91 en muchas ocasiones, la abrimos en Google y vemos un preámbulo. Una invitación es a que podamos crear un preámbulo en nuestros estatutos y decir qué clase de organización sindical somos. Si somos una organización clasista, si somos una organización sindical democrática, qué talante tenemos como organización sindical, si somos simples llanos defensores del capitalismo o si simplemente somos defensores solamente de los docentes o vamos hacia qué espacio.
Los invito a que leamos el preámbulo de la Constitución Nacional. Y ese nos inspira un poco más para construir parte de lo que sería el preámbulo, la inspiración y el espíritu de lo que puede ser nuestros próximos estatutos. En ese orden de ideas les agradezco muchísimo y dispuestos para escucharlos cuando ustedes lo dispongan. Feliz día y aquí estaré. Doctor Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, por este acompañamiento que está haciendo. Aquí nosotros también vamos a dar un agradecimiento a todos los profes asociados a ASDEN y no asociados que se han sumado a esta capacitación. Motivar a todos los asociados que ya con las claridades que nos ha dado el abogado Gustavo, que es claro que somos todas las bases, todos los afiliados a ASDEN, que podemos aportar para esta reforma, que por eso estamos aquí capacitándonos para que realmente esta reforma de estatutos, que puede ser parcial o total, pueda ser en beneficio de nuestra organización sindical. Entonces, aquí hay varias preguntas, doctor Gustavo. Las voy a ir leyendo uno a uno para que usted nos la vaya contestando. Una de ellas es que esta reforma de estatutos, si son reformas que se van a hacer totales o parciales y empieza a regir, empecemos que desde marzo del próximo año, ya cuando la Asamblea apruebe estas reformas, se aprueben y ya queden ya instaladas en el Ministerio de Trabajo, solo hasta que no se instalen en el Ministerio de Trabajo, tenemos claro, hasta que no se radiquen y que no nos den su aprobación, no la revise el Ministerio de Trabajo, empiezan a regir, eso es claro. Pero la pregunta básicamente es, empiezan a regir nuevos estatutos y ya lo que estaba atrás ya no empieza a funcionar, ya no sirve, ya no lo podemos revivir desde ninguna forma. Y entonces, pongámosle que las personas que tienen ya 20 años, 30 años de estar afiliados al DEN, como es un nuevos estatutos, ahí cambia algunos derechos, ellos ya empezaría a regir que desde el momento que los estatutos empiezan a funcionar. Y el tema de la junta directiva, o sea, como viene nueva junta directiva para el 2024, entonces también cambiarían estas reglas para elección de junta directiva. Ellos se podrían, si se termina ya los 2 periodos que tenían derechos, pueden volverse a lanzar o no, eso es independiente. Son preguntas que nos están haciendo por el chat, por el interno. Entonces, me gustaría que las contestara, doctor. Hola. Me parece una pregunta de suma importancia. Recordemos lo que pasó en 1991. Hubo una reforma, hubo un cambio de la constitución política. Continuamos los colombianos, en ese momento éramos unos 30 o 40 millones de colombianos y el periodo presidencial siguió siendo el mismo. Los mismos 4 años, lo mismo que la rama judicial, la rama legislativa, perdón, también conservó su tiempo. De tal manera que lo que se establece aquí en esta reforma que vamos a hacer o que estamos construyendo es mejorar las condiciones administrativas y operativas de esta organización sindical. Considerar por un momento que es que cambian los periodos temporales, los periodos de tiempo y los términos, sería, digamos, irregular. Claro que tendríamos que considerar dentro de la reforma de estatutos unos parágrafos que se establezcan en la medida de lo posible para dar claridad de que la junta directiva que viene gestando o cada uno de los órganos directivos se vienen desarrollando deberán cumplir su periodo establecido de acuerdo con los estatutos previamente establecidos, de tal forma que la reforma deberá de establecerse de ahí en adelante. Ojo, estamos hablando de reforma y que nuevamente, insisto, tendría dentro de sus parágrafos un parágrafo que se establecería parágrafo de transición.
y en ese parágrafo de transición se establecería los periodos de tiempo. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gustos. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos a leer otras preguntitas que nos está haciendo, por ejemplo, María Elise Carmona, que nos pregunta que últimamente en ASDEN se están proponiendo comisiones para muchas cosas. Entonces, que si estas comisiones se pueden reglamentar y condicionar en este estatuto. En principio sí se puede hacer. Lo que sucede es que en este momento operativamente lo que conocemos es que hacen parte de los estatutos dos comités o dos comisiones, la de veeduría y ética y la otra que tiene que ver de derechos humanos. Claro que pueden crearse varias comisiones y pueden hacer parte de ellos. Lo importante es entender si es necesario que hagan parte de los estatutos. ¿Qué sucede? Porque es que en ciertos momentos las asambleas generales o incluso la asamblea de delegados nombra una comisión accidental o una comisión temporal para revisar ciertos asuntos que se están viviendo en ese preciso momento. Entonces, bajo esa condición, la asamblea en cualquier momento puede crear comités o comisiones que no son estatutarias, pero sí accidentales. O incluso, de manera también excepcional, la junta directiva podría crear comisiones para revisión de algún asunto en particular. Ya me dice veeduría, por ejemplo, la veeduría que hacemos consuetudinariamente ante la IPS Sumi Medical por el tema de salud. Entonces, a mi juicio, no es necesario, a menos de que la asamblea, repito, considere de altísima importancia que quede dentro de los estatutos, porque ¿qué pasa? Si consideramos que todas las comisiones que se nos ocurran deben de quedar en los estatutos, entonces, bueno, los estatutos quedarían llenos de una cantidad de comisiones y de pronto pues no necesariamente con mucha funcionalidad. Es como esa mi apreciación. Gracias, doctor Gustavo. Bueno, aquí también hay otro tipo de preguntas. ¿Qué pasaría si, como se van a hacer las comisiones para dar sugerencias en la reforma de estatutos, pero resulta que hay un gran número de asociados allá en los colegios que como que no se ponen de acuerdo y entonces hay más disensos que acuerdos para esta reforma de estatutos en temas específicos? O puede ser, por ejemplo, que nosotros en un porcentaje alto, por decimos que o casi un porcentaje igual, 40% de las instituciones educativas y más otro 40% están como en una línea diferente, por decir algo que digan no, unos les parece que se cree un cargo nuevo de junta directiva y a otros les parece que no. Pero también ahí habrá un alto porcentaje que dicen no, no creemos uno, creemos otros dos cargos de junta directiva, que ya no sean 10, sino 11 o 12. Pero el porcentaje de ahí es como muy cercano. ¿Cómo podemos entonces nosotros dirimir esa dificultad ahí? Muy buena pregunta, directiva Gladys. Lo ideal sería que los docentes, los maestros en sus colegios se reúnan, tomen nota de los puntos donde hay consenso y emitan su apreciación y la envíen justamente a la Comisión de Estatutos, donde manifiesten de manera muy clara la propuesta y la iniciativa que tienen un número plural de docentes. Entonces, y que la firmen ese número de docentes. Es decir, si hay 20 docentes que están de acuerdo con una iniciativa, pues suscriban ese documento, un documento muy sencillo donde digan, los 20 docentes que estamos aquí firmando, proponemos en reforma de estatuto lo siguiente, punto. Entonces, quien está interesado, que mande y que envíe su documento firmado por los 20 o 30 o 40 o 50 docentes, sin importar si de pronto pueden haber otros compañeros que manifiesten en otra carta, nosotros 10, ejemplo, no estamos de acuerdo
con la creación de un nuevo cargo. Entonces, básicamente expresarlo en un documento y que venga firmado por el número de docentes que están interesados en impulsar esa iniciativa dentro de la reforma. Bueno, también aquí una pregunta que nos hacen, y yo tengo varias por el interno. A nivel nacional, los sindicatos, tanto como la CUT, CECODE, ADIDA, se han suscrito a que sea un día sindical, ¿cierto? A un día de democracia sindical. Entonces, en ese día de democracia sindical, lo ideal es que todas estas organizaciones, la CUT, CECODE, ADIDA, hagan las elecciones en ese mismo día, ¿cierto? Nosotros en esta reforma de estatutos podremos sumarnos a este día con Adidas, conteniendo la dificultad que entonces se nos sumaría de pronto, o si se haría este año, por ejemplo, si se haría este año si se haría a finales de este año o a principios del próximo, tendríamos la dificultad que a los miembros de junta que estamos en este momento se nos recortaría el periodo. Pero también puede ser la posibilidad que se haga en el 2025, ¿cierto? Entonces, sería la posibilidad de que se le aumentara más o menos un año. Entonces, ¿eso sería factible, como estamos hablando de las normas vigentes o algo? ¿O habría que hacer otra, o cómo lo haríamos entonces para colocarlos en los estatutos, o no sería posible, viable desde ningún punto de vista? El tema de los tiempos de una junta directiva considero que son sagrados. Es decir, si en unos estatutos dice que una junta es de 4 años, es de 4 años. Y la única persona que puede autorizar a que sea de 6 años, de 7 años, o incluso menos, que sea de 2 a 3 años, es quien la Asamblea General en una reforma de estatutos, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, cada sindicato es autónomo. Cada sindicato, de acuerdo con sus conveniencias, sus intereses, maneja unos tiempos y esos tiempos están especificados. Disculpen. Esos tiempos están determinados por los mismos estatutos. Ahora bien, si lo que se quiere es armonizar un cronograma en donde nuestra elección de junta directiva sea similar a la de otra organización hermana, pues hace parte de la reforma estatutaria nuestra saber que de pronto podemos ajustar los tiempos en un parágrafo de tal forma que podamos decir que se nombraría una nueva junta directiva en tales condiciones a partir de tal fecha, procurando con ello quedar equiparados en los tiempos a la organización hermana. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, usted nos hacía claridad en el tema de los empleados, o sea, los empleados de ASDE. Nosotros, o sea, estos estatutos que estamos organizando y nuestros estatutos rigen solamente para los asociados de ASDE, ¿cierto? O sea, que nosotros, como pasó esta situación en una asamblea este año, que se llevaron casos de los empleados allá. Entonces, no es viable, para que haya esa claridad, que en los estatutos de ASDE queden estas consideraciones de los empleados, porque ellos no hacen parte de nuestra organización como asociados, ¿cierto? Quiero sí que sea como muy puntual en eso, el tema de que entonces, ¿cómo las dificultades que tendríamos con los empleados, cómo se derivan, doctor, para que haya claridad para nuestra audiencia? Otra muy buena pregunta, es decir, los estatutos tienen que ver con la naturaleza de nuestros afiliados, de nuestros asociados, de nuestros docentes, de nuestros 4.300 afiliados, de la forma como ASDE se comporta para con sus afiliados y el objetivo que se desarrolla. Pero resulta que para funcionar está nombrada una junta directiva y una junta directiva que tiene un presidente, un fiscal, un tesorero y ellos administran un personal y ese personal está vinculado mediante normas de orden privado, mediante contratos de prestación de servicios o mediante contratos laborales. Es por ello que estos funcionarios, trabajadores o colaboradores, como queramos llamarles, están supeditados a unas normas completamente diferentes y esas normas tienen que ver con la parte individual del Código Sustantivo de Trabajo y tiene que ver con el RIT, es decir, el régimen, el Reglamento Interno de Trabajo y con todas estas normas. Por lo tanto,
no es conveniente, creo yo que más bien sería impertinente que dentro de los estatutos de la organización sindical se incluyeran asuntos que tienen que ver con la administración del personal de la organización sindical. Doctor, bueno, hay otras preguntas aquí. Vamos a hablar de los directivos sindicales. Los directivos sindicales tienen unos derechos, ¿cierto? Como son, porque estos directivos sindicales de ASDEN somos todos maestros o coordinadores o rectores, ¿cierto? De todas maneras, en las juntas directivas están, casi siempre aquí en ASDEN están los maestros. Ha habido como en 2 oportunidades que han habido coordinadores. Pero, ¿qué le rige a este directivo docente? A este directivo docente, no, perdón, a este directivo sindical que hace parte de la junta directiva. Porque nosotros escuchamos en esas debates que se hacen en las asambleas, que se hacen en las comisiones, que se hacen en los comités, que dicen que es que el directivo sindical tiene que estar 24/7, ¿cierto? Y entonces, y que no debe estar estudiando, que no debe estar haciendo un estudio porque tiene que dedicarse 24/7, o sea, 24 horas al día, los 7 días de la semana al sindicato. Entonces ahí yo creo que sería bueno mirar esas situaciones, porque en algunas personas dicen, no, es que eso debe quedar en los estatutos, que el directivo tiene que estar 24/7, pero también hay algo que está por encima de la norma y los derechos de las personas y derechos de los trabajadores, a pesar de que todos somos trabajadores y tenemos también, y los directivos también tienen su derecho a sus 7 horas de descanso, a sus 7 horas de trabajo, y así sus 7 horas y a sus horas de descanso, a sus horas de trabajo y a sus horas de recreación. Entonces, pues háblenos ahí de esa parte. Eso estaría bien, eso estaría legal a las normas vigentes, que se le diga a un directivo que no puede estudiar, que no puede hacer una especialización, que no puede hacer una maestría, que no puede hacer un doctorado, que no puede ser un diplomado, que no se puede capacitar mientras siga como directivo y que debe estar todas sus 24 horas del día sujeto a todas las políticas del sindicato. Eso está legal, colocarlo en los estatutos, eso es, o sea, denos claridad sobre eso, doctor. De manera preliminar es importante caer en cuenta que los sindicatos son actores políticos. Como actores políticos y como órganos de presión, como lo hablábamos al principio de esta conversación, de esta charla, de este proceso de formación, es que como órganos de presión, al juntarnos, los 4.500, nuestros 5.000 afiliados, los 10 miembros de junta directiva están representando unos grupos de interés. Somos 10 miembros de junta directiva y cada uno de ellos ha llegado por planchas. Algunos han obtenido 500 votos, otros 800 votos, otros 200 votos. Y fíjense que cada miembro de la junta directiva representa el interés de un grupo de docentes. Hay unos docentes que piensan, por decir algo, en color azul, otros en color amarillo, en otros en color rojo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se llegan a la junta directiva, pues cada uno está representando un grupo de interés. Ese es un grupo de presión, por supuesto. Entonces, exigirle a un miembro de una junta directiva un cumplimiento de un horario, un cumplimiento de, digamos, una tarifa legal, de unas condiciones diferentes a las que usualmente estamos acostumbrados en los colegios, no es pertinente que quede pautado, que quede expresado en los estatutos. Porque, ¿qué pasa? Si un directivo sindical no hace bien su trabajo, ¿qué va a pasar? Que su grupo, su electorado no va a volver a votar por él. Y esa es la sanción máxima que se le da a un miembro de una junta directiva si no cumple con sus funciones. Y esas funciones no tienen que ver con que es que llegó a las 7 y se fue a las 12 y que regresó a las 2 y llegó a las 5. No, no tiene que ver con eso porque esto va mucho más allá, en el sentido de que el directivo sindical se convierte en un hombre o una mujer pública de alguna forma y está siendo en todo momento observado y por lo tanto también esa persona tiene derecho no solamente a trabajar en la organización sindical, sino que también tiene sus espacios de ocio, sus espacios con su familia, como lo tenemos los docentes en los colegios, como tenemos también espacio para cualquier tipo de actividad. Entonces, ni mucho que queme el santo, ni poco que lo alumbre.
que queden aquí establecidas condiciones de que se le prohíba a una persona, sin importar si es o no directivo sindical, que se le prohíba o se le obstaculice estudiar, por supuesto, en esa parte, pues, por supuesto que hay una vulneración y se conculca un derecho elemental, el derecho a la educación, a la formación y el derecho a la intimidad a seguir desarrollándose intelectualmente. Por supuesto que eso no sería plausible que en unos estatutos quedase. Muy bien, doctor, muchas gracias por esas claridades. Bueno, entonces hablemos de sanciones. Hablemos de esas sanciones que tienen que ver para nuestras bases, ¿cierto? Para todos los asociados, para todos los delegados, para los miembros de junta directiva que al sindicato, ¿cierto? Entonces, ¿qué sanciones podemos colocar? Podemos colocar para que la gente vaya mirando aquí, porque entonces uno en esas asambleas, en esos debates, la gente empieza a decir, no, es que si la persona no cumple con que vaya a las asambleas generales, entonces si se incumple la asamblea general, se le puede negar el derecho de ir a la fiesta del niño, a la fiesta del maestro, ¿cierto? Para poder asistir a esto debe cumplir con unos requisitos que tienen que ser las asistencias también en las actividades sindicales, que vaya a los paros, que vaya todo lo que se promueve desde parte del sindicato. ¿Qué tan legal es esto? O sea, ¿cómo nosotros, o sea, si un delegado, resulta que nosotros tenemos en este momento más de 200 delegados, pongámosle unos 230 delegados. Resulta que estos delegados fueron elegidos para un periodo igual de la Junta, de 4 años. Más o menos venimos a asambleas 3 o 4 veces al año, los delegados. Si en ese año incumple más de 3 veces, que no haya una justificación por esa inasistencia de los delegados, también puede haber una sanción. Eso es legal, eso es viable, eso políticamente, sindicalmente, legalmente lo podemos hacer, porque esos son comentarios que se hacen en la asamblea. No, hay que restringir el acceso a las fiestas y a las fiestas, a los estímulos educativos, a los auxilios por capacitación. ¿Por qué? Porque no están asistiendo a las asambleas generales, porque no están asistiendo a la asamblea de delegados, porque no van a las movilizaciones, a un paro, por ejemplo, de 24 horas, que estamos citando para mañana las organizaciones sindicales. Entonces, si estas personas asociadas no van, o sea, en los estatutos, ¿qué podemos colocar y qué no podemos colocar? Hay una sanción. Directiva Gladys, dependiendo de la naturaleza de la propuesta, eventualmente podemos dividir o categorizar la propuesta. Hay propuestas que se podrían dejar plasmadas en la reforma estatutaria. La situación es si es operativamente viable llevar a cabo esa propuesta, es decir, el control de que los docentes participen en una marcha, cuando aquí somos 4.500 afiliados, cómo controlar que los maestros participaron en una protesta social, en una marcha, que no estuvieron en otro espacio. Eso, digamos, ya obedecería a una situación de carácter operativo, creo yo, bastante compleja, y si la organización sindical puede, digamos, recaudar o comprobar o dejar constancia de los que participaron de dicho espacio. Eso es, por un lado, digamos, un tema a considerar. Otro, digamos, que sancionar a alguien porque no ha participado de X o Y. ¿Se podrían crear? Sí, se pueden crear y pueden dejarse plasmadas allí. Lo que sucede es que entrar en tanto detalle dentro de los estatutos, pues de pronto quedaría, digamos, en una posición bastante inquisidora por parte de la organización sindical, pero por otro lado quedaríamos a merced de una operatividad donde tendríamos que entrar a investigar y sancionar eventualmente el comportamiento de alguien con ocasión de la no participación en ciertos espacios. Yo creo que ahí que tenemos como la obligación de ser un poco creativos de cómo estimular, de cómo presionar, estimular y presionar para que nuestros futuros afiliados o nuestros afiliados participen de manera juiciosa, responsable y activa de cada uno de los espacios a los cuales
se les convoca, llámese comuna, llámese asamblea general, asamblea de delegados, protesta social, en donde por supuesto observamos que dejamos de participar de nuestra actividad o labor docente y nos dirigimos a la actividad de la protesta. ¿De dónde creo que viene la pregunta? Y es que en muchas ocasiones nos decían en muchos espacios que estábamos participando de la marcha, o cuando de pronto de la marcha no veíamos más de 100 o máximo 200 maestros, y uno veía a casi todos los docentes o un buen número de docentes que no estaban participando tampoco de la actividad docente. Entonces, entiendo perfectamente, digamos, la pregunta de dónde, que puede provenir de ahí, pero entonces el llamado es a que seamos creativos en la forma de sancionar o de ser coercitivos para que nuestros afiliados puedan participar, ojalá de manera un poco más consciente de las actividades de orden sindical. Gracias. Doctor, bueno, aquí nos dicen que repitamos su intervención, porque cuando estábamos hablando de las sanciones, cuando estamos hablando de lo que es legal y vigente para el tema de los directivos, en el tema de los horarios y la capacitación y el estudio, que no se escuchó porque creo que tenía el micrófono bajito, entonces que sí nos puede repetir esa... El tema que estábamos hablando era de los directivos, o sea, que si los directivos pueden trabajar, o sea, es legal exigirle a un directivo que trabaje 24 horas a la semana, los 7 días de la semana, y el tema de que en los estatutos se le puede colocar, si es legal colocarle al directivo que mientras dure su periodo, no pueda estudiar, no pueda hacer un diplomado, no pueda hacer una especialización, no pueda hacer una maestría. Esas preguntas... Ya. Qué pena si ahora no se escuchó bien, pero de manera muy resumida, de acuerdo con lo que se pronunció ahora, es lo siguiente. Los miembros de la Junta Directiva representan un grupo de interés. Y cuando hablamos de grupo de interés es porque es un tema de orden político. Cada uno de los 10 miembros de Junta Directiva ha llegado a la Junta por un número de votos. Alguien habrá obtenido en una plancha 100 votos, otros 500, otros 600, otros 800. Cada miembro de Junta Directiva está representando a ese grupo de docentes que tiene, digamos, unas demandas, tiene unas necesidades, y de acuerdo con esas necesidades se entiende que políticamente ese miembro de Junta Directiva llega a la Junta Directiva para procurar, digamos, darle respuesta a esas necesidades de ese grupo. Eso de un lado. De otro lado, establecer, digamos, de manera positiva, como derecho positivo, unos horarios de entrada y de salida a los directivos, a mi juicio no me parece plausible que quede dentro de los estatutos, porque es que la actividad sindical va mucho más allá del tiempo que usualmente se presta, que puede ser entre 6 y 8 horas diarias, y equiparar ese tiempo que estamos en el colegio al mismo tiempo de acá es bastante complejo. No conozco que exista dentro de un estatuto la posibilidad que se establezcan horarios para los directivos. Claro está, que de poderse hacer y poderse escribir en los estatutos, se podría escribir, pero la realidad sindical en nuestro país establece que el directivo sindical en muchas ocasiones no necesariamente tiene que estar dentro de las instalaciones de la organización sindical, sino que lo ideal es que ese directivo sindical esté enfrente de todas las actividades o de la problemática para resolver al magisterio, ya sea en los 200 colegios de la ciudad de Medellín o en las diferentes entidades gubernamentales, ya sea Secretaría de Educación de Medellín, ya sea la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, oficinas de control interno disciplinario, en muchos espacios donde se hacen actividades en procura de esto. Entonces, por eso me parece que no es pertinente entrar a ello, a calificar que un directivo, por más tiempo que esté dentro de la instalación, quiere decir que sea mejor o no mejor. Entonces, me parece que en eso hay que tener cuidado para efectos de poder cualificar. Ahora, ¿cuál es la sanción que se le puede hacer a un directivo en caso de que no cumpla durante su periodo en una organización sindical? Pues que su grupo de interés no vuelve a votar por él. Ese es un proceso que sucede no solamente en esta organización sindical, sino en todos los órganos colegiados de nuestro país. Cuando alguien no funciona bien, si mi representante de la Cámara, si el senador de la República con el cual me identifiqué no ha hecho bien su gestión, pues yo no vuelvo a votar por él.
Entonces, yo creo que en ese orden de ideas considero que podemos acercarnos a la respuesta de lo que se planteó hace un momento. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Vea, vamos a hacer estas dos preguntitas y ya terminamos para dar cumplimiento con el horario. Nos está preguntando una profe que qué pasa cuando un directivo renuncia. Bueno, yo sí creo que se la puedo contestar y el doctor me apoyaría ahí. Cuando un directivo renuncia, por ejemplo, en el caso que se dio el año pasado, que la compañera Lina Osorio, que era en ese momento fiscal, ella renuncia, y en el 2020 renunció la compañera Patricia Jiménez, que estaba como vicepresidente. Ellos manifiestan a la Junta una carta, ellos la radican, una carta diciendo que renuncian y que sigue en su cargo el segundo renglón de ellos. Y esa persona que sigue en segundo renglón, por ejemplo, en el caso de Patricia Jiménez, su segundo renglón era Antonio García, entonces Antonio también anexa la carta diciendo que él acepta el reemplazo de ese cargo de secretario, y ya reúne la junta directiva, acepta esa renuncia y acepta ese nuevo cargo, y ahí se puede, en esa junta directiva que se hace, se mira si es pertinente o no que venga a reemplazar ese cargo, o se hace los cambios de cargo directivo, ¿cierto? Y eso se radica, esa copia de esa acta, ese extracto de esa carta se radica con unos formularios especiales en el Ministerio de Trabajo para volver a depositar la nueva junta directiva con ese cambio. Eso es lo que básicamente se hace. Y el tema de un delegado, o sea, y eso no queda en los estatutos, realmente eso no queda ahí en los estatutos, porque eso está en unas normas que son de conocimiento del Ministerio de Trabajo para los sindicalistas, pues para las organizaciones sindicales, eso está entre las normas, entonces nosotros, eso se hace así, pero realmente no queda en los estatutos como tal. Pero no, yo creo que sí es viable colocarlo. No sé, doctor, si usted me apoya en eso. Y el tema de los traslados, cuando se pierde el tema de delegado, eso sí está en los estatutos, ahí está. Porque es que usted lo nombran como delegado de una institución educativa. Entonces, la institución educativa, por decir algo cualquiera, la Caracas, la institución educativa Caracas fue elegido Juanita Pérez fue elegida como delegada, pero resulta que a Juanita Pérez le salió un traslado por cualquier motivo, o ella lo solicitó, o fue un traslado que se hizo para otra institución educativa. En ese momento ya pierde, ya ella no es delegada de la institución educativa La Caracas, ella vuelve, como se dice uno, a las bases, ya no es delegada. Y en ese colegio Caracas, entonces, como se fue Juanita queda una plaza que está ahí disponible. Entonces se vuelven a reunir los maestros, solicitan asden@asden.co, solicitan a ese correo que les manden la papelería oficial para hacer el cambio. Entonces se reúnen, piden permiso al rector, se reúnen 1 o 2 horas, organizan y hacen esa elección de ese nuevo delegado y lo radican aquí en Asden. Y ya después se les da una respuesta que esa persona delegada ya se le hizo el cambio. Pero la persona que se trasladó, Juanita Pérez, se trasladó para Joaquín Vallejo, para la institución educativa Joaquín Vallejo. Cuando llega a la Joaquín Vallejo ya deja de ser delegada, pero de la Caracas. Pero resulta que llegó a la Joaquín Vallejo y allá ese cargo, la persona del Joaquín Vallejo que estaba como delegada, resulta que también renunció. Entonces allá pueden hacer esa elección, o la nombran a ella o nombran a otros, ¿cierto? Pero generalmente es eso, o sea, ya una persona que fue nombrada delegada para una institución educativa no tiene por qué estar ejerciendo. Entonces, lo que se le pide a los compañeros de un colegio es, venga, hagan rápidamente la elección, ¿cierto? Si ustedes tienen 2 delegados, se fue una, reúnanse para que esa persona los pueda representar, porque es que el delegado es de su institución, o sea, no es de otra institución, sino del suyo, que están ahí vigentes. Doctor, ¿usted nos puede apoyar en algo más? Creo que es muy claro, básicamente en relación, cuando se presentan las planchas, hay un listado, hay un orden, y si la primera persona que quedó en junta directiva pues renuncia, efectivamente en su orden le continúa la siguiente. Entonces es como básicamente eso, y eso está bien establecido y así está bien desarrollado. Entonces más.
Bueno, nos resta más que darles el agradecimiento a María Gabriela, que es nuestra chica intérprete de hoy, que está haciendo nuestro lenguaje de señas. Muchas gracias porque nos lo han solicitado. Nosotros tenemos, o sea, tenemos que hacer parte de hacer valer el tema de la inclusión. Tenemos dos o tres profes que son sordos y nos han solicitado que en las capacitaciones de reforma de estatutos ellos que le hagamos también la interpretación del lenguaje de señas, entonces por eso también estamos aquí haciendo. Entonces seguimos en estas capacitaciones, o sea, recuerden, martes y jueves nos vamos a capacitar en todo el tema de reforma de estatutos. Los martes va a estar de 4 de la tarde a 6 de la tarde y los jueves de 8 a 10 de la mañana. Estas capacitaciones quedan ahí en el Face. Nosotros desde el equipo de comunicaciones vamos a hacer lo posible de organizarlas, hacer unos videos, hacer unos links y montarlos en la página, en un micrositio para que ustedes tengan acceso ahí de todo lo que tiene que ver con la ruta de reformas de estatutos. Es decir, que son ustedes los que tienen que leer los estatutos, son ustedes los que tienen que ir tomando nota de qué les gustaría cambiar en tanto que tema de redacción, claridad, estilo, qué podemos agregar, qué podemos quitar, revisar las funciones de los directivos, revisar las funciones de las asambleas de delegados, las funciones de la Asamblea General, mirar las sanciones, los periodos de junta directiva, el tema de las elecciones, el tema de las comisiones, la reglamentación, o sea, cuándo la Junta puede reglamentar algo, ¿cierto? Cuándo no, esas peticiones que las hacemos en la Asamblea General. Entonces, invitarlos el próximo martes 6 de septiembre, de 4 a 6 de la tarde, nos va a acompañar la Escuela Sindical Betsabe Espinal, nos va a acompañar con un expositor que se llama Polo Holguín. La capacitación es sobre el ABC del sindicato, nos va a llevar, o sea, todos los temas del antecedente de histórico del sindicalismo, para qué es y para qué sirve un sindicato, por qué su existencia, y esa clasificación y representación de todas las organizaciones sindicales, cómo se clasifica el sindicalismo. Más o menos son esas ideas orientadoras para que ustedes sepan realmente qué es un sindicato, por qué debemos estar en un sindicato, qué es lo importante. Entonces, compañeros, dale las gracias por acompañarnos, por estar aquí y motívense. Motívense rápidamente a participar de estos encuentros, a estar atentos, a leer los estatutos, porque solo nosotros las bases, somos los que podemos aportar al mejoramiento de nuestra organización sindical, que ya próximamente vamos a cumplir los 50 años de fundada, ¿cierto? Que se creó los maestros en su momento catorcenales, empleados del municipio de Medellín, crearon la organización sindical ASDEN, para la defensa de sus derechos, porque los maestros catorcenales en ese momento tenían otras condiciones como empleados del municipio de Medellín y empezaron también a excluirlos como empleados del municipio de Medellín, entonces se reunieron y hacen este sindicato ASDEN por esta defensa. Y luego más adelante con todo el tema de que cambiaron las condiciones, cuando nosotros como maestros quincenales, ya que estamos desde el 2018, ya somos quincenales porque cambió nuestra forma de pago, antes era catorcenal, ahora es quincenal. Entonces, incluimos nuevos maestros que eran mensuales, con el pago mensual. Entonces, desde ahí ha crecido ASDEN. En este momento quedamos más o menos 535 maestros quincenales, pero ASDEN ha ido creciendo, se ha ido posesionando aquí en Medellín como un sindicato fuerte, gracias a ustedes, gracias al acompañamiento, al trabajo de los directivos. Ha sido un trabajo de las juntas anteriores, o sea, no es solamente de esta o de la anterior, sino de todas las juntas que ha posesionado ASDEN a nivel de Medellín. Nosotros estamos yendo al consejo, a la asamblea, estamos en los debates en las comisiones accidentales, estamos en muchas comisiones, tanto en la alcaldía como en la Secretaría de Educación. Estamos en esas comisiones, en esos comités y hacemos valer nuestra representatividad de ASDEN. Ya ASDEN cuenta con más de 4.300 asociados en este momento. Aspiramos que este año, en diciembre, podamos llegar a los 5.000, ¿cierto? Esa posibilidad de llegar a ser un sindicato más grande, por eso necesitamos estas reformas de estatutos. De hecho, no nos podríamos reunir porque no habría espacio a nivel de Medellín para hacer las asambleas presenciales, pero sí podríamos hacerlas de manera mixta, ¿cierto? Podamos hacerlas de manera mixta con la responsabilidad
de todos, de leer todo lo que tiene que haber con el tema del orden del día, con todo lo que tenemos que aprobar, y nosotros hemos estado en estos últimos años mandándole y colocando en nuestras redes, en la página, toda la información de nuestro sindicato para que ustedes la estudien muy juiciosos, nuestras cuentas claras, ¿cierto? Han sido transparentes, ustedes tienen acceso a toda esta información, entonces, por beneficio de nuestra organización sindical. Entonces, no nos queda más que darle el agradecimiento por estar aquí, que nos apoyen a todo este comité, a todos los delegados que quieren que esta reforma de estatutos sea realmente desde las bases hacia arriba. Entonces, compañeros, necesitamos sus aportes. Muchas gracias por esa transmisión. Manuela, te dejo a ti para que cierres este evento. Claro que sí, mil gracias a las personas que nos acompañaron hoy en esta transmisión. Esperamos que puedan seguir participando de estos espacios de formación que ofrece SDEM. Esperamos que sigan pendientes de todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, para así mantenerlos actualizados. Esta transmisión quedará guardada dentro de nuestro canal de Facebook y pueden compartirla a aquellas personas que crean que pueda ser útil. Muchísimas gracias, gracias a todos nuestros ponentes de hoy y a nuestra intérprete, y esperamos que la próxima semana puedan acompañarnos.